Imaginemos intentar simular la inmensidad infinita de una tormenta solar, atrapándola dentro de una caja matemática finita, un rompecabezas donde la masa es infinita, pero nuestra capacidad de cálculo, desde luego, no lo es. Y fíjate que es un desafío que sobre el papel roza la imposibilidad computacional, pero que esconde una de las soluciones numéricas más elegantes que hemos visto en la física de plasmas reciente. Hola y un saludo muy cordial a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a esta nueva inmersión analítica. Hoy tenemos por delante una misión fascinante y, francamente, un poco vertiginosa. Muy vertiginosa, ¿sí? Vamos a desgranar el trabajo del matemático Stephen Pankavich, plasmado en su artículo sobre un método de partículas para un plasma sin colisiones con masa infinita. Un título denso, a ver. Denso, sí. Y antes de entrar en las ecuaciones puras y duras, pongamos esto en perspectiva para nuestra audiencia. Fundamental. Constantemente escuchamos sobre la amenaza del clima espacial. Sabemos que una tormenta solar masiva, un evento de eyección de masa coronal que golpee la Tierra, pues podría freír nuestros satélites. Colapsar las redes eléctricas globales. Exacto, dejarnos a oscuras. Así que entender y predecir el comportamiento del viento solar no es un mero ejercicio académico. Para nada. Es una cuestión de seguridad global. Sin embargo, al adentrarme en este documento, me he topado con una premisa que me ha hecho saltar todas las alarmas. Ya imagino por dónde vas. Hablamos de física aplicada a problemas reales, pero el autor parte de la base de utilizar una masa infinita. Eso es. Y, a ver, mi escepticismo inicial como lectora ha sido monumental. ¿Cómo pretendemos extraer datos aplicables al mundo real a partir de un modelo que asume que la masa de este plasma no tiene fin? Suena raro. Parece una contradicción absoluta. Bueno, comprendo perfectamente esa reticencia. A primera vista, introducir infinitos en una simulación numérica suena a receta para el desastre. Suena a que el ordenador va a arrojar un error de desbordamiento en el primer milisegundo, sinceramente. Claro. Pero la realidad de lo que plantea Pankavich es que esta asunción de masa infinita no es un capricho teórico. De hecho, es una abstracción matemáticamente brillante. Brillante. Y la única vía viable para el problema específico que está atacando. Fíjate que el foco del estudio es el sistema unidimensional de Blasov-Poisson. Quienes siguen de cerca la física cinética saben que este es el modelo estándar para describir plasmas sin colisiones. Exactamente. Entendemos que en entornos como el viento solar, la densidad del plasma es tan increíblemente baja y las temperaturas tan extremas que las interacciones cinéticas directas, Los choques entre partículas. eso es, los choques son irrelevantes. Las partículas interactúan casi exclusivamente a través de los campos electromagnéticos que ellas mismas generan. Sí. El modelo estándar asume un fondo de iones positivos que es fijo y homogéneo, y sobre él se desplazan los electrones, las cargas negativas. Tal cual. Hasta ahí, la teoría clásica la tenemos asimilada. Pero el detalle crucial surge cuando intentamos meter ese modelo clásico en un ordenador. El documento hace una declaración que resulta chocante. Cuéntanos. Al establecer ese fondo fijo y constante de carga positiva que se extiende por todo el espacio sin límites, automáticamente la carga positiva total, la carga negativa total y la energía total del sistema pasan a ser infinitas. Lo cual me devuelve a mi objeción principal. A ver, Si la energía y la carga del sistema no tienen límite matemático, ¿no invalida esto cualquier simulación práctica? En el mundo físico tangible, nada carece de límites. ya, entiendo el punto. Es que me gusta ver esto como algo más que un artificio matemático de pizarra que no sobrevive a la cruda realidad del cómputo numérico. Yo sigo escéptica. Pues para desarmar esa objeción, tenemos que analizar qué ocurre cuando hacemos lo contrario, cuando intentamos imponer límites artificiales. ¿Vale? En el ámbito de la simulación física existe el concepto de soporte compacto. Soporte compacto, sí. Tradicionalmente, para evitar el problema del infinito, los modeladores asumen que el plasma está contenido en una región finita. O sea, imaginan el plasma como una nube aislada. Exacto. Asumen que más allá de cierto punto, la densidad cae a cero absoluto. Hay vacío. Pero el viento solar no funciona así. Para nada. No es una pequeña nube flotando en el vacío del espacio interplanetario. Es un flujo continuo y masivo que lo inunda todo. Claro. Si forzamos al modelo a tener un borde espacial arbitrario, creamos un artefacto matemático. Artefactos que supongo que contaminan los resultados del interior de la simulación. De una manera brutal. Fíjate,
Las partículas que están cerca de ese borde artificial experimentan fuerzas que no existen en la realidad. Porque sienten la inmensa masa del plasma a un lado y el vacío absoluto al otro. Eso es. Y esto genera ondas de choque matemáticas y distorsiones que rebotan hacia el centro de la simulación. Arruinando la física que realmente queremos estudiar. Totalmente. Para ilustrarlo, imaginemos que somos oceanógrafos intentando estudiar la dinámica pura de una ola colosal en mar abierto. ¿En el centro del Atlántico, por ejemplo? Exacto. Si construimos una piscina gigante, por muy grande que sea, y generamos esa ola dentro, la ola eventualmente chocará contra las paredes de cemento. ¿Y la energía rebotará? Creará interferencias y la dinámica que observaremos será la de una piscina, no la del océano. Ah, vale. Al eliminar las costas y asumir un océano infinito, nos libramos de las interferencias de las paredes. Esa analogía me aclara bastante el panorama. Es muy visual. Básicamente nos está pidiendo que ignoremos las costas ilusorias para poder entender cómo se comporta realmente el agua en medio del Atlántico. Eso es lo que busca Pankavich. Bien. Desde una perspectiva de física teórica, compro la idea de la masa infinita para purificar el análisis del interior del plasma. Me alegro. Pero esto nos lanza de cabeza contra el siguiente muro, que es puramente técnico. A ver, ¿Cómo logras introducir un océano sin límites dentro de los bancos de memoria finitos de un sistema informático? Porque la memoria RAM de un ordenador se acaba. se acaba, claro. Y aquí es donde el autor detalla su método para discretizar el espacio de fase. Un paso que es la columna vertebral de la física computacional. Totalmente. El espacio de fase no solo mapea dónde está una partícula en el universo unidimensional, sino también su momento. Su velocidad. Exacto. Es un espacio continuo. Y para que los procesadores puedan realizar los cálculos, Pankavich fragmenta este espacio continuo en una cuadrícula hiperdetallada. Una malla computacional. Pero la magia no está solo en la malla, sino en cómo movemos las partículas a través de ella a medida que avanza el tiempo. Y aquí llegamos al famoso esquema Leapfrog. El método del salto de rana. Analizando el documento, me llama mucho la atención cómo gestionan el avance del tiempo. Es peculiar. Sí, no calculan la nueva posición y la nueva velocidad simultáneamente, en el instante 1, luego en el instante 2 y así sucesivamente. No, no lo hacen así. En lugar de eso, aplican un desfase. Calculan las posiciones en intervalos de tiempo enteros, pero las velocidades se calculan desfasadas por medio paso temporal. Utilizando los valores del campo eléctrico inicial para lo que el autor llama arrancar el motor del cálculo. ¿Y por qué complicarlo tanto? Es un enfoque que, aunque parezca contraintuitivo inicialmente, resuelve uno de los mayores problemas de acumulación de errores. A ver, explícanos eso. Imaginemos a dos operarios construyendo una vía de tren en plena noche. Una persona camina unos pasos por delante calculando la curvatura del terreno. Decidiendo dónde debe ir el siguiente raíz. Presentaría el cálculo del campo eléctrico espacial. La segunda persona viene detrás empujando una pesada vagoneta basándose en la información que le da el primero. Que sería la velocidad de la partícula. Exacto. Si ambos intentaran estar exactamente en el mismo punto físico al mismo tiempo, tropezarían constantemente. Los errores de uno afectarían inmediatamente al otro. Totalmente. Al mantener ese desfase sistemático de medio paso, los cálculos de fuerza y trayectoria se retroalimentan de manera fluida y ultraprecisa. Nunca chocan. Vale, la fluidez del salto de rana es innegable matemáticamente. Sin embargo, permíteme mantener mi postura crítica. Adelante. Estoy dispuesto a debatir. El documento confiesa un problema inherente a este método cuando interactúa con nuestro océano infinito. Sí, lo menciona. Como carecemos de fronteras naturales, el dominio espacial de la simulación, o sea, el tamaño de nuestra cuadrícula, tiene que ampliarse físicamente en cada iteración temporal. Es inevitable. El algoritmo identifica cuál es la partícula que se mueve a mayor velocidad hacia el exterior y dice, en el próximo ciclo, esta partícula habrá llegado hasta este nuevo límite, así que necesito que la malla sea más grande. Y repite esto de forma constante. Exacto. Volviendo a tu analogía ferroviaria, es como si en lugar de tener las vías construidas, tuviéramos que ir fundiendo acero y colocando raíles justo a centímetros de las ruedas de un tren bala en movimiento. Es una buena imagen. Pero, ¿no es esto una chapuza computacional tremenda? Suena a una solución de fuerza bruta extrema que va a devorar recursos de memoria, Ya. en lugar de ser el modelo elegante y eficiente que esperábamos. Esa es exactamente la reacción que tendría cualquier arquitecto de software al ver cómo la huella de memoria del programa engorda sin parar en cada iteración. Es que parece ineficiente y dependiente de la fuerza bruta. Lo parece. Pero, en el análisis numérico la belleza está subordinada a la precisión.
La pregunta clave no es si consume muchos recursos, sino si el esquema del salto de rana justifica ese coste. Y lo justifica. Con creces. Los datos de validación que presenta Pancavichis nos obligan a rendirnos ante la evidencia. No estamos ante un parche provisional. Hablemos de esos datos de validación, entonces. Porque la promesa de precisión tiene que ser monumental para compensar ese crecimiento del dominio. El rigor de la prueba es absoluto. El autor somete su método a una prueba contra un estado estacionario previamente conocido. O sea, configura el plasma en un equilibrio donde la teoría analítica estricta dicta que el campo eléctrico no debe sufrir ninguna variación. Exacto. Al ejecutar la simulación y medir el error introducido por la discretización, los resultados de la tabla 1 del estudio son reveladores. ¿Qué muestran exactamente? Demuestran que si refinamos la malla computacional, dividiendo a la mitad tanto el espacio entre nodos como el salto temporal y la resolución de velocidades, Sí. el margen de error del campo eléctrico no se reduce a la mitad. Se desploma, reduciéndose por un factor de 4. Madre mía, ese es un detalle estadístico demoledor. ¿Verdad que sí? Lograr que el error disminuya por un factor de 4 al reducir la malla a la mitad significa que estamos frente a una convergencia cuadrática. Precisamente. Hablamos de una precisión de segundo orden. ¡Wow! Dicen que el error numérico decaiga drásticamente a medida que invertimos más potencia de cálculo. Es un sistema increíblemente robusto, tengo que admitirlo. Muy robusto. Lo cual nos deja en una posición fascinante. Tenemos en nuestras manos un modelo extremadamente preciso, capaz de manejar la inmensidad del viento solar, Sí, pero que tiene un apetito voraz por la memoria RAM a medida que el reloj avanza. eso es innegable. Y esta tensión entre la precisión absoluta y los límites físicos de nuestros ordenadores nos conduce directamente al que, a mi juicio, es el concepto más profundo y casi poético de toda esta investigación. Prefieres al dominio de validez. El dominio de validez, exacto. Es la frontera donde las matemáticas puras se dan la mano con la honestidad intelectual. Es la admisión de que no somos omniscientes. Totalmente. Porque si volvemos a la imagen de nuestro océano sin límites, por mucho que estemos ampliando frenéticamente nuestra malla computacional en cada paso, Sabemos que el espacio real es infinitamente mayor. inevitablemente hay una infinidad de electrones, de partículas reales, con su propio momento y campo eléctrico, que están operando fuera de los bordes actuales de nuestro cálculo. Son partículas matemáticamente invisibles para el ordenador en este momento. Y la física dicta que, con el tiempo suficiente, esas partículas externas cruzarán la frontera de nuestra simulación. Y penetrarán en nuestra cuadrícula. Y cuando lo hagan, sus interacciones alterarán los campos electromagnéticos de una manera que nuestro modelo no pudo prever porque nunca registró su punto de origen. Fíjate que la aproximación tradicional en muchos modelos mediocres sería aplicar un filtro, suavizar esos errores de borde. O simplemente ignorar el ruido hasta que la simulación entera pierda coherencia de forma gradual. Exacto. Pero Pancavichis rechaza eso por completo. Menos mal. Decide formular matemáticamente esta incertidumbre. Define este dominio de validez creando una zona de seguridad estricta. ¿Y cómo lo hace a nivel matemático? Lo hace restando en cada instante de tiempo la suma de las velocidades máximas posibles de las partículas. Ah, claro, esto tiene un eco clarísimo en cómo operan los sistemas de predicción meteorológica. A ver esa analogía. Pensemos en los meteorólogos que monitorizan el clima de la ciudad de Madrid utilizando una red finita de radares que cubren la ciudad y las cordilleras cercanas. Vale. Utilizando la supercomputación, pueden modelar con una precisión asombrosa si lloverá mañana por la tarde en el centro de la ciudad. Seguro. Pero el sistema climático de la Tierra es inmenso. Tarde o temprano, un frente de bajas presiones altamente errático que lleva días formándose en mitad del Atlántico cruzará la península. ¿Y ese frente estaba completamente fuera del alcance de la red de radares de Madrid? Exacto. Y desbaratará cualquier modelo que los meteorólogos hubieran calculado para la semana siguiente. Esa es la clave. El dominio de validez no evita que la tormenta atlántica llegue a Madrid. Claro. Lo que hace es trazar un cono espacio-temporal infalible que nos avisa exactamente de cuándo esa tormenta cruzará el umbral de nuestra percepción inicial. ¡Qué fascinante! Matemáticamente asume el peor escenario posible. Calcula cuánto tardaría la partícula invisible más rápida del exterior en viajar y alcanzar las coordenadas que estamos observando. ¿Y todo lo que cae dentro de ese cono de validez está garantizado como física pura, aislada y exacta? Tal cual. Fuera de esa frontera sombreada en las gráficas, el autor nos dice con total franqueza: aquí acaba mi ciencia empírica y comienza la incertidumbre.
Esa delimitación tan estricta se pone a prueba de una manera casi dramática cuando analizamos el comportamiento asintótico en el tiempo. El siguiente gran pilar del documento. El autor activa las simulaciones y deja que el tiempo corra para observar la evolución temporal del sistema a largo plazo. Sí. Y durante el tramo inicial, entre el momento cero y el tiempo que el autor etiqueta como t igual a 30, la estabilidad del modelo es digna de admiración. Es que los datos en esa ventana temporal respaldan la solidez del diseño. Vemos cómo el campo eléctrico calculado oscila de manera ininterrumpida. Un comportamiento natural en la dinámica del plasma. Pero la amplitud de esas oscilaciones no es caótica. Su amplitud y su valor medio decaen siguiendo una tasa matemática rigurosa, inversamente proporcional al tiempo. A un ritmo de t elevado a la -1. Y simultáneamente, la variación de la energía neta del sistema se mantiene anclada fluctuando en una ventana muy estrecha entre un 4% y un 5% de desviación. ¿Mantiene la coherencia física de manera espectacular? Mantiene la coherencia, sí, hasta que el reloj marca ese fatídico t igual a 30. Ahí cambia la historia. Y aquí es donde mi instinto escéptico vuelve a la carga y me obliga a cuestionar el valor práctico de todo este andamiaje. Adelante. El propio estudio incluye un apartado que, con una sinceridad escalofriante, se titula Colapso fuera del dominio de validez. Así es. Al superar la barrera de t igual a 30, la elegante simulación se desintegra. Esa caída precisa y predecible del campo eléctrico frena en seco. Se detiene por completo. La media de las oscilaciones comienza a dispararse de manera errática y turbulenta, y la energía del sistema, que hasta hace un segundo estaba perfectamente conservada, se desvía brutalmente. Arruinando la validez de los datos. El colapso del sistema es total y absoluto, no hay forma de mitigarlo en ese instante. Y la única vía de escape que plantea Pankavich para alargar esta ventana de tiempo antes de que todo estalle es volver a la casilla de salida y configurar un dominio espacial aún más gigantesco. Correcto. Lo cual exige servidores y superordenadores inmensamente más potentes y costosos. Te lanzo la gran pregunta, entonces. Dispara. Desde la perspectiva de la física computacional, ¿qué utilidad real tiene desarrollar un modelo numérico tan intrincado si viene con una fecha de caducidad tan asfixiante? Es una buena pregunta. Y una vez que caduca, los resultados se vuelven un absoluto sinsentido. ¿Justifica el coste computacional esos escasos 30 segundos, por llamarlos de alguna forma, de lucidez? Pues mira, si lo analizamos desde la filosofía profunda de la ciencia empírica y la simulación, la respuesta es un rotundo sí. ¿Tú crees? La utilidad es incalculable. Lo que tú percibes como un colapso restrictivo es en realidad la principal virtud de este modelo numérico. ¿Virtud? Sí. La genialidad de esta arquitectura es, precisamente, que tiene la capacidad de diagnosticar su propia muerte inminente. Diagnosticar su propia muerte. Es una forma muy cruda de verlo. Pero es la realidad. Pensemos en la cantidad de modelos informáticos zombies que operan actualmente en diferentes disciplinas científicas. ¿Modelos zombies? Algoritmos de predicción que, debido a la introducción de amortiguadores matemáticos o filtros de ruido, continúan escupiendo gráficas y datos aparentemente estables mucho tiempo después de que la física fundamental que los sustentaba haya dejado de ser válida. Ah, entiendo por dónde vas. Esos modelos mediocres proporcionan una falsa sensación de certidumbre. Exacto. Disfrazan el caos con suavizado estadístico, ofreciéndote datos eternos pero profundamente incorrectos. Claro. El sistema unidimensional de Pankavich se niega a hacer eso. Es incorruptible en ese sentido. Entiendo tu punto. Al carecer de filtros que suavicen los bordes, el caos natural se manifiesta de forma transparente. Te advierte explícitamente de que en t igual a 30, esa tormenta atlántica invisible que mencionábamos, ha cruzado las puertas de Madrid. Y al romperse de forma tan violenta y evidente, valida la precisión inquebrantable de lo que ocurrió antes del colapso. Eso es. Nos asegura que dentro del dominio de validez, la información extraída es prístina, fiable al 100%. Avalada por esa convergencia cuadrática de la que hablábamos. Exactamente. El colapso no representa un fallo en la programación del esquema Leapfrog, representa una limitación ineludible de las leyes del universo. Cuando intentamos simular algo que carece de fronteras físicas usando máquinas que sí las tienen. Al mostrar su ruptura de forma tan nítida, te confirma que las restricciones iniciales no eran conservadoras, eran matemáticamente exactas. Visto bajo ese prisma, es como operar un microscopio electrónico de última generación que solo te permite grabar 3 segundos de metraje antes de sobrecalentarse. Es una buena comparación.
Es restrictivo, sí, pero la resolución de esos 3 segundos es de tal magnitud que desvela secretos mecánicos que una cámara estándar grabando horas de metraje borroso jamás lograría captar. Jamás. Me resulta una perspectiva fascinante. Sigo pensando que es una pastilla difícil de tragar a nivel de presupuestos computacionales, pero entiendo por qué la pureza analítica de esa ventana de tiempo justifica cada ciclo de procesamiento invertido. Es un precio necesario por la verdad matemática pura. Sin duda. Hemos atravesado capas de abstracción bastante complejas en la sesión de hoy, navegando por conceptos densos. Creo que sería útil hacer una pausa en el debate y consolidar los conceptos clave que hemos extraído de este estudio para quienes nos escuchan. Totalmente de acuerdo. Vamos a destilar el trabajo de Pankavich en 3 pilares fundamentales que marcan un hito en nuestra aproximación al viento solar y la física de plasmas. El primero sería la comprensión del sistema unidimensional de Blasov-Poisson frente a la paradoja del infinito. Exacto. El documento nos demuestra que, para comprender fenómenos colosales que inundan el universo, atreverse a asumir una masa matemáticamente infinita no es un error, sino una necesidad. Es la única táctica para eliminar las fronteras artificiales y estudiar la dinámica pura en el interior del plasma. Sin la contaminación de falsos bordes espaciales. El segundo pilar es la brillantez de la ingeniería numérica detrás del esquema Leapfrog, combinado con el método de partículas. Hemos visto cómo calcular la posición y la velocidad en intervalos desfasados permite crear una retroalimentación perfecta. Y a pesar del inmenso reto que supone expandir constantemente la malla para perseguir a las partículas más veloces, el sistema es un prodigio de estabilidad técnica. Alcanzando esa codiciada convergencia cuadrática que desploma los errores y garantiza una precisión de segundo orden en condiciones extremas. Y el tercer pilar, que quizás sea el legado más profundo del artículo, es la implacable honestidad matemática materializada en el dominio de validez. La lección de que en la verdadera ciencia empírica trazar los límites exactos de nuestro conocimiento es tan vital como el conocimiento mismo. Saber discriminar con exactitud quirúrgica y predictiva, el segundo exacto donde nuestras deducciones dejan de ser ciencia pura y se convierten en ruido. Ruido y especulación generada por lo invisible. Son 3 lecciones que no solo mejoran nuestros modelos de predicción de tormentas solares, sino que redefinen cómo construimos simulaciones rigurosas en la física moderna. Y al amarrar todos estos hilos conceptuales, nos enfrentamos a una última reflexión que trasciende el propio documento. A ver. Hemos debatido extensamente cómo el viento solar carece de fronteras, pero nuestras herramientas para simularlo están irremediablemente ancladas en memorias finitas y cajas matemáticas truncadas. Así es. Pero, si este modelo tan exquisito colapsa en t igual a 30 únicamente por la naturaleza de los procesadores clásicos, ¿qué ocurrirá cuando cambiemos las reglas del juego computacional? ¿Te refieres a la computación cuántica? Claro. Con el inminente auge de la computación cuántica, sistemas que no procesan la información en cajas rígidas y finitas de ceros y unos, sino a través de probabilidades superpuestas. Es un cambio de paradigma total. Estamos a las puertas de poder ejecutar modelos de masa infinita como el de Pankavich, sin una fecha de caducidad temporal. Esa es la gran pregunta. O descubriremos, de forma mucho más inquietante, que el propio tejido del universo cuántico tiene sus propios límites de resolución y errores de redondeo integrados que harán colapsar nuestras simulaciones de todos modos. Es una incógnita formidable. Nos plantea si algún día nuestros algoritmos serán capaces de abarcar la infinidad del cosmos o si estamos destinados a observarlo siempre a través de ventanas matemáticas que eventualmente deben cerrarse. Una frontera emocionante para la física del mañana. Ha sido un verdadero privilegio desgranar este documento matemático. Gracias sinceras a todos los que nos han acompañado hoy hasta el final de esta inmersión analítica. Ha sido un recorrido intenso y revelador, sin duda. Agradecemos enormemente a la audiencia su tiempo, su capacidad de análisis y su curiosidad insaciable por los mecanismos ocultos del universo. Mi gratitud a quienes nos escuchan por su disposición a explorar con nosotros los rincones más desafiantes de la simulación numérica y la física teórica. Seguiremos cuestionando lo que parece imposible y buscando respuestas más allá del ruido. Hasta la próxima inmersión.